XHHDH. Radio Mar. Transmitiendo con 3000 watts de potencia. Estudios y oficinas en Boulevard Benito Juárez Lote 1, Sector P, Manzana 3, Santa Cruz, Huatulco. Búscanos en Facebook como Radio Mar. Una emisora social de Haciendo Efectivos los Derechos Humanos, AC. Radio Mar. Desde la costa oaxaqueña, un espacio para conectar ciencia, cultura y comunidad. Bienvenidas y bienvenidos a Soy Umar, donde exploramos el conocimiento que transforma la costa de Oaxaca. Charlas amenas, datos útiles y reflexiones que nos invitan a construir y reflexionar sobre el conocimiento y los temas del momento. Comenzamos este viaje hacia el saber. Buenas tardes, espero que estén muy bien. Estamos en Radio Mar, un espacio para ti. Este es nuestro programa Soy Umar. Recuerde nuestro teléfono 958-109-9916, nuestra página de internet radiomarhuatulco.com y estamos en todas las redes sociales. Así que tiene todo para comunicarse con nosotros, para platicar, para preguntar todo lo que suceda. Estamos en vivo, gracias a Geno, que está en controles como siempre. Estimado Gabriel, qué gusto saludarte. Hola Omar, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. También muy contento de estar aquí en esta emisión de Radio Omar, nuestro programa Soy Umar, y contento también por la invitada que tenemos hoy, una invitada que desde hacía mucho lujo, tiempo ya había querido yo invitarla, y es la maestra Edith Pineda. Barrera. Perdón, Edith. Es Barrera. como si para los cuates siempre ha sido Edith. Hola, muy buenas tardes, bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal, colegas? Omar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que me escribiste, porque si no, créeme que hablando de vacaciones. Sí. Sigues el modo vacaciones. Sí, justamente. yo de hecho ya estoy. Muy bien, Edith. Y vamos a hablar precisamente de un tema bastante interesante, de tu última investigación, la cual, ya la revisé y se me hizo necesario que se comparta con nuestra audiencia. Y bueno, formalmente la investigación se llama Las tecnologías de la información y la comunicación y los jóvenes de la interseccionalidad. Digamos, ese es el título formal, académico, pero en términos, digamos, más claros, más coloquiales. Platícanos un poco en qué consistió tu investigación, querida Edith. Esta investigación, en así palabras claves, sería cómo las juventudes de contextos marginales construyen sus identitarios sexogenéricos, ahora también utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación, es decir, cómo les interpela y qué es lo que consumen y justamente de qué manera va afectando su construcción identitaria. ¿En qué mencionaste jóvenes, pero hay un sector específico de ellos entre los que hayas llevado a cabo este estudio? Sí, mira, particularmente yo me ubiqué en jóvenes de la interseccionalidad, que justamente hablamos, pues jóvenes que pertenecen a estas estructuras marginales, socioeconómicas, incluso ya pues culturales, de diversa índole, ¿no? O sea, todo lo que viene siendo la parte estructural, que finalmente son estructuras de opresión. También hice una comparación con los jóvenes del propedéutico de la Universidad de Campus Huatulco, la Universidad del Mar Campus Huatulco, pero únicamente los propedéuticos que eran jóvenes, o sea, la muestra era únicamente jóvenes que pertenecen al municipio de Santa María Huatulco. Okay. Los rangos de edad, pues tomando la muestra de ambos grupos,
de segmentos de estudio. Los de la UMAR pues entran algunos desde los 17 años, cumplen los 18. Sí. Entonces ese era mi rango. Y del BIC, que es donde finalmente me ubiqué más, que es el Bachillerato Integral Comunitario número 38, que se ubica en Arroyo Xúchil, que también pertenece al municipio de Santa María Huatulco. Pues ahí los rangos de edad iban de los 14 a los 17 más o menos. Wow, entonces es un rango de edad pues entre la adolescencia y el comienzo de la juventud, y cómo determina precisamente el uso de tecnologías digitales, digamos, estas normas patriarcales. Ajá. Heteronormativas patriarcales, ¿no? Oh. Eso es muy importante enfatizarlo, porque bien podríamos decir que hay ciertas estructuras patriarcales, pero que no necesariamente son heteronormativas. Y en este caso, uno de los principales hallazgos pues es la implementación, sobre todo, de estos códigos heteronormativos en donde no aceptan las identidades de la disidencia sexogenérica, y obviamente tienen un problema con los feminismos, ¿no? Uh-huh. Ok, ¿por qué consideras importante trabajar estos temas? Justamente es ahí cuando somos más vulnerables a seguir ciertos patrones con tal de encajar. Y evidentemente la parte de estas edades, sí, que también todavía, ¿no?, están en esa lógica de la pertenencia, buscando sus identidades. Pues si yo quiero experimentar mi sexualidad o las sexualidades, pues resulta que no. O incluso si quiero expresar una sexualidad de la disidencia, pues inmediatamente se corta, ¿no? Es algo así como incluso palabras como pecado y cosas de esas, ¿no? Muy interesante. Vamos a continuar con este tema con la maestra Edith Barrera en su programa Soy Umar. Regresamos en un minuto, no le cambie, por favor. Hacemos una breve pausa, pero en un momento regresamos con más ciencia, más cultura y más conciencia desde la costa oaxaqueña. Estás escuchando Radio Mar, la señal de Santa María Huatulco. Ya estamos de vuelta en Soy Umar. Continuamos explorando ideas que transforman. Seguimos navegando hacia el conocimiento. Regresamos al programa Soy Umar. Estamos en Radio Mar transmitiendo en vivo. Por favor, mande sus mensajes. Estamos con la maestra Edith Barrera. Estimada Edith, yo quisiera preguntarte algo de tu investigación. ¿Qué es la transversalidad? ¿Es un concepto que pudiera ser fundamental en tu investigación? Sí, definitivamente, y gracias por la pregunta, Omar. Antes de continuar o responder, sí me gustaría también darle las gracias a los maestros del BIC por la apertura, por permitirme entrar en el espacio, y por supuesto que también a todos los estudiantes que estuvieron abiertos a participar en esta investigación, que me tocó incluso ver pues irse una generación, porque esta investigación la inicié desde el 2023. De hecho, está programada o estuvo programada para que fuera 3 años, ¿no? Entonces estoy finalizando con esta última etapa. Y contestando tu pregunta, claro que sí, es un concepto clave de les feminismos. Yo le llamo les feminismos porque no únicamente existe el feminismo de la blanquitud, el feminismo comunitario, el feminismo ecofeminista. También tenemos les feminismos de las disidencias sexogenéricas, ¿no? Tenemos ahí al LGB,
Y todas estas diferentes expresiones, entonces me gusta articularlo e integrarlo hablando de una inclusión, por eso le llamo. Y particularmente las imbricaciones, como le llaman sobre todo las doctoras de la UNAM, dado a que la interseccionalidad per se es como estos anglicismos que vamos adaptando a nuestro idioma, la interseccionalidad, a veces en la academia se dice, bueno, es la conceptualidad que Kimberly Crenshaw, que es una afroamericana abogada, pues la crea, por decirlo así, ¿no? Y no, o sea, cuando empezamos a hablar de las diferentes categorías en donde podemos analizar, ya sea un grupo de personas o un individuo, cómo vive las diferentes formas de opresión dentro de un sistema patriarcal, heteronormativo, clasista de la blanquitud, entonces podemos nosotros ir categorizando estas diferentes transversalidades, como tú le llamas, cómo se ve atravesado. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? Una mujer afromexicana, una mujer afrocaribeña y una mujer afroamericana. Puede ser que las tres mujeres sean atravesadas por las categorías de la sexualidad, es decir, por el solo hecho de su género, de tener una vulva, ya son atravesadas en cuanto a la discriminación, la inequidad y la falta de tener esas mismas oportunidades que nuestros pares masculinos. Ahora bien, las tres dependerá de dónde se sitúan. No es la misma categoría de una mujer hoy, por ejemplo, haitiana, sí, a una mujer afromexicana. Claro. ¿Por qué? Pues porque están situadas en diferentes contextos. Entonces, a una mujer afrocaribeña haitiana puede estar siendo oprimida pues por toda la violencia que sucede en este momento en Haití, mientras que a lo mejor una mujer afromexicana puede vivir la violencia machista que hay en nuestro país. Y la mujer afroamericana puede estar viviendo la racialización muy fuerte que hoy sobre todo se presenta en los Estados Unidos, pues con la actual administración de Donald Trump, que es un gobierno totalmente racista. Bueno, interesante. Y dentro de estas cuestiones de transversalidad, profesora, ¿qué papel juegan las TICs en nuestra sociedad enfocado al tema de género? Muy interesante tu pregunta, Gabo, y te lo agradezco porque ese es el punto medular de esta investigación, ¿no? Mi pregunta o digamos que la inquietud surge a partir de el primer acercamiento que yo tengo con las juventudes del BIC. ¿Y qué fue el resultado en ese primer momento? Pues yo iba, ¿no? Como cualquier investigadora, un poco a gatas, un poco a ciegas, pero con esa curiosidad que creo que nos distingue a los investigadores, pues con un montón de preguntas, ¿no? Yo partí de la pregunta que se plantea en ONU Mujeres sobre la brecha digital de género. Uh-huh. Entonces yo dije, pues voy a utilizar los mismos, la misma metodología y quiero saber cómo se replica esa brecha digital de género, pues aquí en esta comunidad. ¿Por qué en esa comunidad? Pues porque es una comunidad que la atraviesa la discriminación estructural económica. Estamos hablando sobre todo de que, no sé si han, ¿no? Entonces ahí hay una discriminación. Sí, totalmente. Sin embargo, en el BIC, ellos en aquel momento sí tenían internet a través del programa que tiene todavía el gobierno, que se llama Internet para Todos. Okay. Y fue a través de una dirección muy en particular que llegó esta persona a dirigir el BIC y bajó este programa y pues por primera vez los chavos tenían Wi-Fi, ¿no? O sea, la red inalámbrica prestadora del gobierno. Entonces fue así que yo dije, ok, si ya tienes acceso, entrecomillado, uh-huh, ¿cómo lo utilizas?
qué habilidades se han desarrollado entre las juventudes y cuál es esa brecha digital de género. Y obviamente que los hallazgos pues fueron contundentes. No todos tenían celular. También ahí observé la parte del patriarcado, estas estructuras socioculturales muy fuertes en estas comunidades. ¿Por qué? Pues porque si los padres tienen que elegir a quién le dan el celular, pues se lo dan a él, a un él, no a una ella. ¿Cómo lo utilizan entonces? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Y cómo les interpela esos contenidos? Pero esto fue a partir del primer hallazgo, ¿no? Las diferencias que hay en los usos, cómo lo usan y qué ven. En el acceso, para empezar. Acceso, claro. Sí, restringido, que muy recientemente y a través los precisamente, sesgos. sí, de la escuela se pudo conseguir, digamos, la señal. Pues la y de ahí pues disposición. la brecha, ¿no? De género, si lo usaban igual ellas que ellos. Y pues no. Sí, justamente, ¿no? Y estas cuestiones, pues pocas veces se visibilizan, pocas veces, a no ser por trabajos de investigación precisamente como el que estás... Con mirada de género. Es exactamente, como el que estás abordando desde esta perspectiva, son realidades que difícilmente uno pudiera darse cuenta, ¿no? Entonces, y digamos, para las pocas personas, en su mayoría varones, que tienen acceso a estos dispositivos, a diferencia de las mujeres, ¿cuál es el uso que le dan mayormente? Pues fíjate qué interesante, esa fue ya, digamos que la segunda fase, ¿no? Entonces, la primera fue del diagnóstico, digamos, más o correcto, menos. ¿no? Ver cuáles eran esas divisiones de trabajo por sexo género y cómo se relacionan con el acceso ahora pues a esta cuarta revolución tecnológica que estamos viviendo. Y evidentemente fue muy interesante porque, como lo acabas de mencionar, la muestra micro me dio exactamente los mismos resultados que la muestra de ONU Mujeres. Wow. Entonces dije, ok, aquí o sea, de lo está, micro a lo macro es la misma situación. Exactamente lo mismo, y fue muy interesante porque dije, ok, tenemos un tema aquí definitivamente, ¿no? En corto. Y en ese entonces participaba con el municipio en aquella administración porque había una dirección que era la Dirección de Diversidad y Género. Y estaba también la Comisión de Género, que hoy desaparecieron, ya no están. Entonces es una lástima, pues porque ahora ¿a quién le rendimos estos resultados para que se construyan políticas públicas que vayan justamente trabajando temas de estas desigualdades, ¿no? Respondiendo a la pregunta y de la segunda fase, ¿qué ven los jóvenes? Entonces fue mi pregunta. Ok, otra vez vemos de entrada que las chicas van a generar menos habilidades que los hombres por la división de roles de sexo-género. Las mujeres históricamente siempre estamos ocupadas, nunca tenemos tiempo para nuestras cosas o tenemos una escasez de tiempo. Entonces esa escasez de tiempo se refleja en pues ser más habilidosas en las TIC. ¿A qué me refiero? Ellas la utilizaban sobre todo pues para comunicarse con los padres o con las familias o los amigos, mientras que ellos ya la empezaban a utilizar para buscar trabajo o para resolver algunos temas otra vez con la visión sociocultural patriarcal, que era, pues un hombre resuelve, ¿no? También esta idea, sí. Un hombre resuelve temas de mecánica. Por ejemplo, una discriminación que observé también ahí en Arroyo Xúchitl, pues es la falta de transporte. Sí hay, pero es escaso. Entonces, ¿cómo se movilizan los jóvenes? Pues con las motos, ¿quién la tiene? Y esto les ha permitido desarrollar la habilidad de ellos mismos componer sus motos cuando estas pues tienen problemas, pero a través del uso de las TIC. O incluso tutorial en YouTube. Exacto, y demás, ¿no? Y entonces veía ya a las chicas, les digo, bueno, ¿y ustedes qué usan? Pues ven TV novelas.
y me nombraban todas las telenovelas y los capítulos y me los podían mencionar, y yo les decía, bueno, ¿y lo usas también para buscar trabajo? Ninguna. Y también una diferencia abismal es las horas que le dedico a las TIC. Obviamente los varones utilizan más horas las TIC, pues porque no hacen trabajo doméstico. No están con la tarea de cuidados. Sus compañeras féminas, cuando llegan de la escuela, pues inmediatamente son insertas en la lógica del trabajo doméstico no remunerado o cuestiones de cuidado, mientras que los varones pues tenían todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque no tienen esta idea, el varón no tiene por qué, ¿no? Sí sabían, en el sentido de que estaban algunos de ellos, ¿no? No, que sí coopero con la limpieza. Ok, cuando les preguntaba ¿de qué forma? Dicen, pues lavo mi ropa o hago el aseo de mi cuarto, pero lo tenían así como, pues es un deber. Muy, los varones, pero ayudo, ¿no? Exacto, la palabra. Ajá. Sí ayudo, ¿no? Y las chicas así, pues me lo nombraban ya son esas cuestiones que hemos normalizado. Entonces, claro, cuando yo les preguntaba, bueno, ¿y qué más ves? ¿Qué otros contenidos? Mi educación, entrecomillado, viene justamente de estos contenidos totalmente. Tiene en su formación, lo que decías. ¿Qué hacen las chicas? Pues como están educadas para buscar este tipo de cosas en la vida cotidiana, pues ven novelas. Ajá. ¿Qué ven los hombres? Pues como están acostumbrados a objetivar a las mujeres, pues ven pornografía. Es decir, no es que las TIC estén funcionando como para abrir las mentalidades o algo así, sino más bien cada persona va reforzando y eso hace el algoritmo, ¿no? Está reforzando continuamente los intereses, las búsquedas primigenias, digámoslo así. ¿Qué piensas tú? Sí. De hecho, bueno, también, quizá uniéndome un poco a esto, de hecho también, Edith, como el paradigma dominante, incluso desde la academia y como nos venden a las tecnologías, es precisamente que las tecnologías igualan el piso, traen equidad, son nuevas vías de expresión, básicamente, digamos, son democráticas en su acceso, y de hecho lo interesante de tu investigación precisamente es derrumbar este paradigma dominante de la academia en, digamos, en el uso cotidiano de jóvenes en una pequeña comunidad, ¿no? Justamente, ni el acceso está garantizado, ni tampoco digamos, las habilidades que se pueden desarrollar justamente. El hombre sí tiene, digamos, mayor diversificación de cómo utilizar y qué ver en estas tecnologías, y la mujer se supedita precisamente pues a reafirmar a reafirmar su contexto social viendo, digamos, telenovelas, ¿no? Entonces, digamos, en esta cuestión, ¿qué comentarios ha recibido el trabajo? A mí, te digo, como comunicólogo me sorprende a venir a romper estos paradigmas de democracia y equidad que trae las tecnologías digitales. Sí, pues muy interesantes sus comentarios, estimados colegas. Yo nada más contestando un poco la anotación que hacía Omar. Sí. Eso es una gran discusión de entrada, ¿no? El algoritmo, nosotros somos los que le decimos al algoritmo qué es lo que quiero ver, o es al revés. Ajá, claro. Sí. El algoritmo me dice a mí, ¿no? Y hay un estudio de una, no recuerdo muy bien, pero es una mujer, es afro ella, no recuerdo exactamente de qué país, pero ella emigró a Estados Unidos muy pequeña, tuvo la oportunidad de crecer, y muy interesante porque se volvió, ella ahora es programadora y estuvo trabajando para Google en el sector de ética.
Google tiene ética. Y ella descubrió ahí que el algoritmo responder a quien más lo usa, porque el algoritmo dice, esto quieren ver, y hoy con la inteligencia artificial está comprobado, de varios estudios que se han hecho al respecto, que la inteligencia artificial va a repetir aquellos horrores que más vemos justamente a través del uso de las redes sociales, a ver cosas buenas. ¿Por qué? Porque lo que quieren estas grandes empresas es mantenernos enganchados más de 24 horas. Esto es tremendo lo que dices, estimada Edith. Vamos a tomar una pausa para se necesita unos comerciales y ahorita regresamos con este tema que es wow, tremendo y apasionante. No le cambien, regresamos. Hacemos una breve pausa, pero en un momento regresamos con más ciencia, más cultura y más conciencia desde la costa oaxaqueña. En el 106.13 frecuencia modulada, escuchas XHHDH. Radio Mar. Transmitiendo con 3000 watts de potencia. Búscanos en Facebook como Radio Mar. Una emisora social de Haciendo Efectivos los Derechos Humanos, AC. Ya estamos de vuelta en Soy Humar. Continuamos explorando ideas que transforman. Seguimos navegando hacia el conocimiento. Regresamos a su programa Soy Humar. Estamos con la maestra Edith Barrera y con su investigación muy, muy interesante, que ya nos estamos acercando a la influencia de los TICs, al algoritmo, etcétera, ¿no? Ajá. Adelante, Gabriel. Sí, quisiera comentar parte de este trabajo que hoy vienes a compartir con nosotros, Edith. Uno de los resultados obtenidos que a mí se me hizo muy interesante y de hecho también es, llama mucho la atención. Mencionas, a partir de los resultados obtenidos por el método cualitativo, se implementó la técnica del mural vivo para reflexionar sobre las desigualdades de género. Quisiera que nos hablaras precisamente en qué consiste esta técnica del mural vivo. Gracias por esa pregunta, y justamente es la última fase que implementé en esta investigación. Pues ante estos hallazgos, pues claro, ¿no? Uno a veces se puede descorazonar, porque es muy fuerte, ¿no? Sí, porque dices, bueno, entonces, ¿cuándo vamos a iniciar la igualdad? ¿Cuándo tendremos sociedades más equitativas? ¿Cómo podemos? Participativas, democráticas. Exacto, ¿no? Y sobre todo para las mujeres. Sí. Porque este es un estudio de género, con metodología de investigación de género y para las mujeres. Entonces, una como investigadora pues se tiene que posicionar, y obviamente que las historias de terror te atraviesan. Fue muy interesante esta última fase porque se aplicó la técnica del arte para sensibilizar y para observar si existe otra forma de imaginarnos en sociedad. Quiero agradecer también a un grupo de jóvenes, los chicos del 6º semestre de la carrera de Relaciones Internacionales, a Mariana, Abad, Diego y Jade, que ellos pues quisieron colaborar conmigo en la clase de organismos internacionales. Entonces yo les compartí la investigación y les dije, oigan, pues ahora sí que de joven a joven, porque si hay algo que hay que decir, pues es la brecha generacional. Uh-huh. Ya no tenemos los mismos códigos, y también a veces cuando uno interviene como figura jerárquica, entrecomillado, pues los jóvenes a veces se retraen. Y cuando invité a mis jóvenes, ellos cuando fueron al BIC, pues también tuvieron ese intercambio de decir, este es el otro Huatulco
de Santa María que no conocemos. Claro, sí. O sea, nada más conozco Bahías y La Umar, pero también existen estas otredades. Entonces, para ellos también fue un intercambio interesante de abrirles más la panorámica, exacto, de dónde se ubica y todos estos diferentes contextos de Oaxaca. Y ellos tuvieron un acercamiento y le llamamos de joven a joven. Esto se arregló con los maestros del VIC, llegaron mis chicos de la universidad a conversar con los jóvenes del VIC, y por eso le pusimos de joven a joven, que ellos decidieran cómo expresar sus inquietudes, sus frustraciones a partir de los mandatos sexogenéricos. Y decidieron un mural. Y esa fue la técnica. Fue propuesta de ellos. Nació de ellos. Ellos dijeron, queremos un lugar donde expresarnos. Del investigador, vamos a realizar esto, sino se les consultó. Ajá. Hubo consenso. Exacto. Por de eso, joven a joven. exacto. Y eso fue bien bonito, ¿no? ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, ya regresamos una vez que se estableció y dijeron, vamos a hacer un mural. Y dada ciertas dificultades, sobre todo técnicas y de presupuesto, al final nos asignaron una pared dentro de las aulas y que ese fungiera como mural. De hecho, hasta hicimos la inauguración con la directora y los dividimos en grupos mixtos de 5 a 6 de diferentes edades del VIC, los jóvenes que van al VIC. Y los chicos fueron los que dieron la charla a partir de preguntas detonadoras. Por ejemplo, una que eran preguntas para iniciar el diálogo. Y se les dieron mantas. Yo compré las mantas para que fueran pegadas en la pared, literalmente. Llevé los plumones, que por cierto estuve ahí recaudando plumones entre mis colegas, para que ellos pudieran expresarlo con escritura, con dibujos, con rayones, con símbolos. La cosa es que ellos se expresaran. Y la primera pregunta detonadora es, ¿cuándo empezaste a escuchar que por tener una vulva o tener un falo tenías que actuar así o asá? Y era bien interesante porque muchos de ellos dibujaron la casa. Luego, ¿en dónde lo escuchas? En tu cotidianidad. Y era bien interesante porque varios ya entonces empezaran a incluir las TICs. Entonces, si tenemos a Katz en Chile, tenemos al que acaba de ganar en Colombia, ahí dudosa la elección, tenemos a Milei en Argentina, tenemos a un Bukele en San Salvador, y pues obviamente el abanderamiento con Donald Trump, por lo menos acá en nuestro continente. Y hay que tener mucho cuidado porque en México también tenemos muchas expresiones y basta con que un loco de la blanquitud empiece a decir afuera con los mandatos feministas y vamos para atrás otra vez, ¿no? Y esto también se acelera con las TICs. El patriarcado se evoluciona junto con las tecnologías y es adaptativo. Sí, se diversifica, encuentran nuevos frentes precisamente. Entonces, ahí ya cuando empezaban a dibujar los celulares, ¿no? Yo me di cuenta, dije, ok, entonces también ya hay una penetración por parte de estos discursos en las TICs. Y si yo tengo un joven que lo está viendo 8 horas, pues ¿qué crees que el algoritmo va a arrojar? ¿No? Lo que decía Omar en el segundo segmento, pues se repiten las violencias, claro. Y luego se repite en casa. ¿En dónde más lo escuchan? Un chico dibujó la calle, otros dibujaron la iglesia, otros dibujaron la escuela. Y es lo que Teresa de Lauretis, que es otra de mis autoras conceptuales, que le llaman la tecnología del género. Entonces la tecnología del género, ella dice cómo se representa, cuál es el sistema de opresión multidimensional y cuáles son aquellos espacios donde opera. Y está en todas partes. Sí, la vida de las personas, bueno, en la actualidad transcurre pues en nuestro contexto social, pero también en el mundo digital. Y esto que mencionas es encontrar, digamos, las mismas condiciones de desigualdad, de opresión en uno
y en otro, ¿no? Reforzados, digamos, en estas cuestiones que los mismos jóvenes expresan, digamos, en este mural. Sí, y bien interesante porque en el mural, o sea, fueron 8 mantas en total y pues ellos exponían, por ejemplo, una palabra que les preguntaban, una pregunta detonadora era, ¿y cómo te hace sentir eso, no? Ponían, los chicos, enojado y frustrado. Las chicas, triste y enojada. Entonces tenemos, a ver, aquí hay si yo no sé, yo no soy psicóloga, pero te lo paso al costo, Omar. Si yo tengo una juventud enojada y frustrada, ¿qué tipo de adultos voy a tener? Totalmente, y además se provienen de comunidades donde no hay oportunidades, pues eso incrementa todavía el enojo. Vamos a unos mensajitos, no le cambie, regresamos con la maestra Edith Barrera. Es un tema súper interesante, estamos hablando de los TIC y de las transversalidades. Regresamos, no le cambie. Hacemos una breve pausa, pero en un momento regresamos con más ciencia, más cultura y más conciencia desde la costa oaxaqueña. Desde el 106.3 de frecuencia modulada, transmite XHHDH, Radio Mar. la frecuencia social de Santa María Huatulco. Ya estamos de vuelta en Soy Umar. Continuamos explorando ideas que transforman. Seguimos navegando hacia el conocimiento. Conciencia universitaria. En la UMAR formamos profesionistas con conciencia. Descubre cómo la cultura de paz, la perspectiva de género y la educación socioemocional transforman nuestro entorno. Regresamos a Radio Umar con su programa Soy Umar y estamos hablando con la maestra Edith Barrera sobre una investigación súper interesante que hizo. Adelante, Gabriel. Sí, ahorita mencionaba desde estas expresiones juveniles que hicieron los chicos de esta comunidad, cómo los hombres, sus estados de ánimos predominantes era el enojo y la frustración. Y eso, bueno, también, digamos, me llevó a pensar de casos recientes, y no sé si tiene relación precisamente con la forma o las sensaciones que les produce estas tecnologías digitales, ya me lo dirá nuestra invitada, con los incels, justamente, que digamos, el patriarcado no nada más tiene consecuencias directas sobre las mujeres, sino también sobre los propios varones, justamente, y en el mundo digital pues se exacerban precisamente estas sensaciones en hombres que cada vez se sienten más frustrados y enojados. Sí, mira, como lo dijo Lidia Cacho, ¿no? En una de sus tantas ponencias, que es una mujer que también admiro mucho del feminismo y pues su valentía, ¿no? Lidia Cacho dijo, hablar de los feminismos es también hablar de la historia de las masculinidades, sí, ¿no? Y por eso ella escribió el libro Ellos Hablan, que lo recomiendo muchísimo. Son historias también bien desgarradoras justamente de los mandatos patriarcales y de cómo les atraviesa a los hombres. Parte de lo que los jóvenes pudieron expresar en el mural vivo era, recuerdo mucho una frase de un joven, cuando le decían qué es lo que más te lastima o qué es lo que más te incomoda, ¿no? Por el solo hecho de tu sexo. Y él decía que tengo que agarrar el machete y tengo que trabajar bajo el sol. Uh-huh. Esa es una realidad. Sí, sí, sí. Y obviamente él no quería. ¿Y por qué? Pues por el hecho de ser hombre le toca el trabajo rudo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros ir contrarrestando o qué propuestas hay? De entrada, la propuesta es el arte. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque ahí los jóvenes pudieron plasmar sus sentipensares libremente, sí, y pudieron hacer una catarsis sin dramas,
y muy bien organizado de joven a joven. Se quedó ahí plasmado el mural vivo. Se les dio, esta fue la primera sesión que se trabajó las divisiones de los roles y se les dio a los maestros, porque tienen creo que una clase socioemocional, se les dio material para que siguieran trabajando otras 3 sesiones, es decir, se supone que son 4 sesiones. Y lo interesante del mural vivo es ver el avance de cómo se va trabajando con un grupo focal, en este caso pues con el BIC, porque la primera etapa fue pues colocar las 8 mantas en este pedazo de pared. La siguiente puede ser otro tipo de arte, que puede también ser una intervención en donde se tenga otra vez el tema detonante, obviamente bajo estos temas sobre género y de cómo les va interpelando, ¿no? Más allá de las TIC, repito, sus sentipensares, y puede ser una pintura, pueden hacer un collage, pueden inventar una canción, o sea, es esa parte que creo que a todos nuestra especie nos salva, que es el arte. De hecho, pues esa es también la parte que La a mí arteterapia. me gustó mucho de tu proyecto, precisamente, o sea, es no nada más exponer, describir una situación, sino dar la oportunidad también que los jóvenes, tus sujetos de estudio puedan expresarse, puedan, digamos, emocionalmente decir pues la realidad en la que vivan, ¿no? Entonces, en esta cuestión, y ya mirando hacia el futuro, profesora, si este tipo de proyectos como el que desarrollaste se implementaran en más escuelas del país, ¿qué cambios podríamos esperar en estas nuevas generaciones? Pues es una pregunta muy compleja. Digo, de entrada no trabajo en la SEP ni en el IEPO. Desafortunadamente. Pero también sí hay algo que he aprendido a partir de los trabajos de investigación feminista, y que decimos las feministas, es que no podemos generalizar, no podemos homogeneizar, no podemos decir, mira, yo trabajé esto con este segmento focal. De ahí justamente la interseccionalidad, que es un concepto que nos ayuda mucho, porque puedo tener ciertas imbricaciones que a lo mejor se pueden repetir, pero va a haber otros factores que no necesariamente. Respondiendo un poco a la pregunta, si yo llevara esta técnica trabajada o esta metodología a la Sierra Mije, pues no. ¿Por qué? Porque ahí tienen una comunalidad. Uh-huh. La Sierra Mije particularmente, ¿no? Entonces hay otros mecanismos en donde se puede explorar estos temas. Entonces sí, yo no lo generalizaría. Quizás sería como una hoja de ruta, pero habría que hacerle sus modificaciones a partir de una investigación situada, que es también lo que nos regala la interseccionalidad. Justamente, ¿no? Tomar en cuenta precisamente las particularidades de cada comunidad. Totalmente. Ajá. Y bueno, si hay algo precisamente que me deja la plática, la reflexión que hemos tenido, Edith, es que si estas cuestiones de género, si estas cuestiones de opresión, si estas cuestiones de desigualdad se aprenden, también pueden transformarse. Digamos que también tu trabajo me deja esperanza en ese sentido. También pueden transformarse mediante la educación, el diálogo, la reflexión y el arte, que también es un aspecto muy importante que deben manejar las instituciones educativas. Eso sí, definitivamente, y creo que ahí sí podríamos implementar sobre todo esta parte, ¿no?, de la educación, el arte. ¿Por qué? Pues porque es lo que nos salva de la locura. Uh-huh. Justamente. Omar, no sé si quieres agregar. Pues agradecerte. Gracias. Edith, porque es un tema muy interesante y es poco abordado también. Nos deja muchas preguntas porque efectivamente acabamos de tener la noticia de que Elon Musk es un trillonario en
español, ¿no? O billonario. ¿Cómo pueden las redes sociales hacer a alguien tan asquerosamente adinerado cuando hay en otros lados personas que viven con $1 al día? Esta diferenciación es parte de esta, pues sí, manipulación que hay en los medios y en las redes para ir apuntalando hacia ciertas formas de ser y de aspirar y a mantener cierto status quo, ¿no? Muy interesante tu reflexión. Sin embargo, yo haría una observación. Tendemos a como que a distanciarnos, a disasociarnos. Y si Elon Musk, junto con Zuckerberg y todos estos tycoons de las nuevas tecnologías, ha logrado amasar toda esa riqueza, ha sido porque nosotros se lo hemos permitido. Y creo que eso es lo que nos hace falta como sociedad, empezar a hacernos más responsables de lo que hacemos, sobre todo de cómo utilizamos estas nuevas tecnologías. Porque si yo me quedo 10 horas pegada en YouTube viendo Reels sin elegir realmente lo que quiero, pues de entrada le estoy haciendo más millonario a Zuckerberg, ¿no? En lugar de salir y hacer comunalidad, de ver cómo está mi vecino, de hacer la fiesta en el barrio, o sea, sobre todo en culturas latinoamericanas, que todavía creo, y aquí en Oaxaca sí hay algo que me asombra siempre, pues es que los oaxaqueños son muy orgullosos de sus usos y costumbres, y cuando hacen en mayo, ¿no? Aquí en el Istmo, las velas, pues eso es hacer comunalidad, y tú no ves que la gente esté viendo en ese momento el YouTube, a lo mejor suben sus expresiones, ¿no? Pero ahí ellos están produciendo, exacto, no consumiendo. Exacto, tienen esa agencia. Exacto. Muy interesante. Pues muchas gracias, estimada Edith. Muchas gracias, gracias Gabriel. a ustedes, gracias a Radio Mar, gracias a Sheila y gracias pues a ustedes por invitarme. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana en su programa Soy Umar. No le cambien, se quedan con la programación de Radio Mar. Hasta luego. Esto fue Soy Umar. Una coproducción de la Universidad del Mar y Radio Mar para ti, que piensas que la ciencia y la cultura son el poder para transformar nuestra región. Nos escuchamos en la próxima emisión. Esta es la señal de Santa María Huatulco. 106.3 de frecuencia modulada. Radio Mar. Una emisora social de Haciendo Efectivos los Derechos Humanos AC.